hay un auge ahorita por el final de la serie The Boys de Prime Video, y realmente hay mucha gente que añora de alguna forma el doblaje salvadoreño que estuvo en la primera etapa, en las primeras 3 temporadas de la serie. De tal manera que este día vamos a contar con la presencia de una de las voces de ese reparto, Mario Guardado, Hola, hola. actor de doblaje salvadoreño. Gracias por estar con nosotros, Mario Guardado. Bienvenido. Oh, gracias a ustedes. Y de eso se trata la vida, de aventurarse, de hacer cosas. ¿Sí? Si no somos Claro. nosotros, ¿quién? Un gusto estar acá, de verdad. Y saludos Perfecto. a todos los que me siguen. Se ha dado un fenómeno bien interesante también. De veras, ¿lo ha sentido usted también? Sí, fíjate que sí. Con esto de The Voice, con esto del final, pues, no sé, como que de repente mis videos aparecen con más like, con más visualizaciones. Y mira que yo dejé de hacer la voz de Frenchy hace bastante, hace unos 2 años quizás, y no es que más, ¿sí? Ujú. Entonces me sorprende ese fenómeno que se ha dado, y bueno, de lo que vamos a hablar ahora, que, bueno, tú sabes que hay 2 partes, ¿verdad? Está el lado de los que apoyan el doblaje salvadoreño que se hizo acá en El Salvador, ¿verdad? Que, de hecho, a comparación de otros países, pues, éramos como principiantes, ¿sí? Estábamos apenas adentrándonos al mercado, ¿sí? Y por otro lado están también los del doblaje de México, que también es muy respetable incluso, y que a mí me encanta el doblaje de México y que para mí son mis referentes, que los tengo acá en lo alto, ¿sí? Claro. Y de eso, básicamente, aquí estoy, a la orden para hablar con ustedes, charlar un rato, pasar un momento ameno. Perfecto, Mario. Bueno, ya lo mencionabas, el tema del doblaje aquí en El Salvador había sido, digamos, un esfuerzo bastante interesante y bien sui generis, ¿verdad? Bien poco habitual en Centroamérica también, aunque hoy por hoy se sabe que hay doblaje que hay en Costa Rica, en Guatemala de repente, pero en El Salvador es una historia bien curiosa que creo que para quienes no la conocen sería interesante saber algo. Bueno, por ejemplo, ya sabemos que fue el señor Julio García, me parece, quien fue una de las mentes detrás de crear la primera casa de doblaje acá, que animó a las personas que estaban acá con el talento dispuesto a poder entrar, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia, Mario. Si estuviste desde el inicio o si ya te adentraste cuando estaba ya todo listo, ¿cómo fue? Ok, mira, yo la verdad me inicié en esto un poco de años después cuando ya se había iniciado este proyecto, ¿sí? Pero yo ya andaba dando trabajos, dando mis pininos también, bueno, ya tenía muchos años atrás de hacer locución comercial para comerciales, para spots, para promocionales también. Ya llevaba un camino en ese rubro. Y entonces ahí fue que yo llego a estudios bla bla bla, ¿verdad? Una cosa me llevó a la otra. Bueno, bla 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 estudios, pues como tú lo dijiste, se formó acá gracias a Jorge García, bueno, que él es salvadoreño, y ese fue el detalle por el cual se inició el doblaje acá, ¿sí? Por destino de la vida que, ¿verdad? Se acoplaron los planetas o como quieras llamarle, y resulta que pues él es salvadoreño, y bueno, gracias a él se dio esto. Para quienes no saben quién es Jorge García, bueno, no sé si recuerdan el Star Channel, antiguamente conocido como Fox. Él era el que anunciaba todo, que decía, a continuación, Los Simpson, y luego Transformers por Fox. Icónico. Y todo eso. Icónico. Sí. Entonces fíjate que él vino a dar un taller acá en El Salvador, por medio de Miguel Salinas, que fue el fundador, uno de los fundadores de Estudios Bla 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 acá en el país, ¿sí? Que también es excelente locutor, también tiene una voz fenomenal, ¿sí? Es buenísimo en su campo. Y gracias a él se asoció con otros locutores y decidieron formarse, ¿sí? En esto de la formación continua, pues lo llamaron a él para que, pues, los viniera a instruir en ese aspecto de la voz, ¿sí? Y él ya llevaba su trabajo allá en Estados Unidos por mucho tiempo y pues le pareció que aquí había muchas voces, muchas buenas voces, voces potables para hacer doblajes. Y ahí vino la idea. Y entonces le comunica a Miguel Salinas, que es el antiguo director de Bla Bla Bla, ¿por qué no montan un estudio de doblaje?
¿Por qué no se lanzan a ese proyecto? Sí, ya que Porque hay al voces inicio que... quizás la intención era más de los locutores acá, era proyectarse, en particular de los locutores, pero Exacto. perdón, Julio vio al parecer como algo más en potencia ahí, ¿no? Sí, claro, sí. Porque la idea era esa, ¿sí? Ya se había hecho mucha locución comercial acá, la voz se usaba más que todo para publicidad, pero nunca para doblaje, ¿sí? Para pensar Ujú. en ese rubro. Pero a él le pareció mucho eso, ¿sí? Dijo que acá había mucho potencial para hacer doblaje, ¿sí? Y bueno, él fue el puente también para que esto se lograra, ya que él trabaja mucho allá, trabajaba mucho en esto de la voz. Y bueno, él conectó al estudio bla 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 allá, y se hicieron los primeros demos, ¿sí? Los primeros demos que Jorge García se encargó de llevarlos allá, de mostrarlos, y pues a algunas cadenas les pareció un trabajo muy bueno, un trabajo bien hecho, y desde ahí se empezó, ¿ok? Ahí empezó esa unión, y ahí empezó ya bla 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 como estudio profesional, ¿sí? Ya contratados por cadenas internacionales. Eso fue un gran salto definitivamente, porque al inicio pues había una intención de proyectar las voces salvadoreñas hacia el campo internacional, ¿no? Como ya algunos lo habían Claro. logrado, pero al final fue como, estaban buscando, como dicen, estaban buscando cobre y encontraron oro, como dicen, ¿verdad? Y una oportunidad también para demostrar al mundo, en particular a Latinoamérica, que acá hay talento potencial, ¿no? Claro que sí, y fíjate que sí, como te digo, cuando yo entré a estudios bla 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 ya llevaba 3 años funcionando, ¿sí? Ya 3 años, ya andaba de boca en boca, ¿sí? Que aquí en El Salvador hay un estudio de doblaje y se hace doblaje para diferentes cadenas, diferentes programas, y yo que ya llevaba un tiempito en este rubro de la voz también, pues yo dije, bueno, a intentarlo, venga, voy. Y sobre todo porque yo también, mira, yo he trabajado con esto de la voz, pero muchos no lo saben también, pero me he dedicado tantos años también a las artes escénicas, ¿sí? He hecho actuación para teatro, para audiovisuales también. Soy docente, de hecho, de actuación, ¿sí? Y me he graduado de artes escénicas también, así que yo dije, tú le entro a la actuación, ¿sí? Y me dedico a la voz, pues ahí está el complemento perfecto. Vamos a aventurarnos a ver qué sale. Y Perf- efectivamente, pues fui a audicionar, sí, tomé mis talleres también de preparación, porque sí, se tiene que educar uno primero en ese aspecto del doblaje, ¿sí? claro Porque que no es sí. lo mismo grabar para un anuncio, no es lo mismo, eh, bueno, usar tu voz para otras cosas que hacer doblaje, que ya requiere otras técnicas. Entonces me preparé y bueno, así me fui entrando en esto, ¿sí? De repente me fueron llamando para un programa acá, para hacer una voz acá. Luego de eso le entré a la narración y así poco a poco me fueron llamando hasta que ya se familiarizaron con mi voz y me fui estableciendo un poco más. Y ahí fue mi punto de partida, ¿sí? Y la verdad es que, para serte sincero, esto de The Voice fue un cambio totalmente drástico, ¿sí? Para mí es una experiencia totalmente nueva, muy satisfactoria, la verdad, porque antes de eso, mi perfil era para documentales, ¿sí? Nosotros trabajábamos principalmente para documentales, para narrar documentales o series, por ejemplo, de National Geographic, ¿sí? Que no eran series tan intensas basadas en cómics o personajes, pero sí tenían programas donde requería interpretar personajes o también narrar, ¿sí? Narrar documentales, narrar spots y todo eso. Ahí fue como, digamos que ahí vemos como ese salto, ¿no? De pasar de documentales y esto a las series, a ya algo que tiene que ver incluso directamente con tu formación como actor, ¿verdad? Entonces, si querés podemos adentrarnos ya en materia de ello. ¿Cómo llegaste a formar parte del casting de esta serie que se dobló aquí en El Salvador y que en un inicio, según algunos ya lo han mencionado, por ejemplo, el señor Francisco Sigüenza ya ha mencionado en varias ocasiones que, digamos, en un inicio era, digamos, un trabajo más, pues, un trabajo importante, claro, para ustedes en ese momento, pero que todavía no se dimensionaba que fuera a ser tan masivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegaste a formar parte de ese cast?
Sí, claro que sí. Y un saludo, si está por ahí Francisco Sigüenza, excelente locutor, mira, de los mejores que hay acá en el país. Excelente director también, por muchos años fue mi director. Y una persona con mucha calidad vocal, con, mira, antecedentes excelentes en cuanto a la locución aquí en el país, de los pioneros. Y bueno, eso, saludos, si está por acá viendo. Pues mira, yo creo que lo que me llevó a ese papel, lo que me han tomado en cuenta, es que yo tenía el antecedente actoral, no te lo he dicho, ¿sí? Ya venía de una preparación actoral previa, entonces Ujú, se me facilita mucho eso de la inflexión vocal, ¿sí? ujú. De la, ¿cómo te podría decir? Modulación de voz, ¿sí? Gracias a eso me han tomado en cuenta porque puedo modular mi voz grave, mi voz aguda, mi voz normal, dependiendo el personaje que se requiera, ¿sí? También me ha ayudado el proceso de saber cómo crear un personaje, ¿sí? La creación artística del personaje, que eso es muy importante en doblaje. Por eso se dice actor de doblaje o actriz de doblaje o actuación de doblaje, porque eso es lo principal, actuación. Y yo Exacto. creo que gracias a eso me tomaron en cuenta y me explicaron, ya cuando me citan, me dicen, mira, tenemos este personaje de la serie de Boys. Es así, tiene estos matices, ¿verdad? Tiene estos antecedentes. Y la idea es que, mira, es un francés, ¿sí? Es un francés, es desquiciado, es... Y todo lo que han visto en la serie. Así es. Entonces ahí viene mi proceso de creación, ¿sí? Ok, vamos a ver cómo es, ¿sí? El personaje es, digamos, un poco menudo. ¿A qué me refiero con eso? De complexión delgada, ¿sí? Ujú. No es ni muy musculoso ni muy alto, ¿ok? Por lo tanto, no puede tener una voz tan grave. ¿Ok? Entonces, vamos a suavizarla un poco más. Vamos a suavizarla, ¿sí? Ok, es francés, sobre todo ese factor. Y muy importante también porque fíjate que ese factor entra en debate con el nuevo doblaje. Ya vamos a hablar de eso más adelante, Sí, ¿sí? Ok, es francés, ¿sí? Vamos a darle una tonalidad francesa. Vamos a ver cómo suena, pero que no suene caricaturesco, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que nos dicen, haz un personaje francés y nos ponemos, la la, oui, oui, monsieur, mon cul, y engolac la voz, ¿sí? No, Como ok, Pepe Le Pew. exacto, como Pepe Le Pew, ¿sí? Entonces dije, sí, que tenga un aire francés, que se escuche por allá, ¿sí? No tan marcado, pero sí que la gente cuando lo escuche caiga en cuenta de que hay algo de francés por ahí, ¿sí? No tan marcado, pero que denote algo de acento francés. Ujú. Y bueno, ya con esas bases, ya creando el personaje, ya buscándole el lado que puede funcionar y que no, audicioné. Y a los días me comentan que efectivamente quedé para el personaje y ya me avisan las fechas de inicio de grabación y todo eso y me pasan los guiones y a firmar el contrato de confidencialidad, perdón, y ya nos lanzamos en esta carrera que duró aproximadamente, si no me equivoco, dos temporadas y que fue del gusto de muchos también y me sorprende todavía que, como te dije, han pasado tantos años y la gente todavía me sigue escribiendo, mis videos todavía los siguen viendo, los que tengo en mis redes, que no soy mucho de estas redes, si te soy sincero, pero Ujú. he subido uno que otro material. Y ya, al final de, ahora que acaba de terminar la serie, pues han ido de momento los likes y las vistas y los comentarios también. Y es muy satisfactorio ver que para muchos fue de su agrado, muchos se identificaron con el personaje, hay unos que no también, pero es muy válido también, ¿sí? Así como en la vida, algo te va a gustar y algo no, y algo te va a parecer o algo no te va a parecer y está bien, no hay problema. Claro, fíjate que yo he notado eso también, creo que como fan de la serie, al principio la serie me llamó por el tema del doblaje, debo ser franco, ya que como yo siempre fui muy aficionado de eso digamos yo soy locutor, pero no tengo esa formación actoral, me llamó la atención y la vi y a mí la verdad me gustó mucho. Como todos los fans podemos llegar a tener nuestros favoritos, los que no nos gustan mucho cómo se escucharon, pero digamos, son cosas bien relativas, ¿no? Son, como ya Claro, decís, al final el público también tiene el veredicto final, ¿no? En todo esto, pero el trabajo está ahí. Yo creo que tal vez por eso
me animé también a que abriéramos este espacio contigo, Mario, porque me parece que ya después de terminada la serie, ya después de, claro, una serie termina y ahora esta serie ya podemos decir que se ha convertido en una serie de culto sin ánimo de ser exagerado, porque sí ha tenido una expansión bastante considerable y tiene una base de fans bastante amplia, sobre todo en América Latina. Tanto así que se especula se hará una versión latinoamericana de la serie, algo así creo que está la propuesta. Además de que va a continuar el universo de la serie con una precuela, ¿no? Entonces es interesante porque ya esta serie se convirtió en una serie de culto y el doblaje salvadoreño ahora es casi un lost media, porque claro, desapareció de las plataformas, pero todavía hay gente que lo sigue compartiendo, ¿no? De manera un poco pirata, digámoslo así, y ahí anda, la gente lo comparte. Ahora bien, como todo lo de esta generación, ¿no? ¿Verdad? Algo que hemos notado bastante es que también hay una base de fans bastante jóvenes acá de esta serie, y por lo consiguiente hay gente joven, a la gente joven le gustan las redes sociales y le gustan los memes, ¿no? Entonces hay mucha gente que se dedicó a hacer memes, ¿no? de la serie. Algunos no tanto porque les pareciera malo, sino que de hecho puede ser un poco duro de leer y de escuchar. No sé cómo lo viviste vos, cómo lo vivís día a día, Mario, porque realmente sí hay cosas que en perspectiva ya se ven chistosas, pues, pero porque están fuera del contexto de la serie. Pero cuando te metes y ves el capítulo completo, obviamente puedes apreciar el trabajo de los locutores. Entonces, yo quisiera que hiciéramos como ese balance, ese equilibrio entre la reacción del público y el trabajo que ustedes realizaron, ¿verdad? Mira, pues mira, hay que tener en cuenta que nosotros, ¿ok? A comparación de muchas casas de doblajes, ¿sí? Ya hablando de El Salvador en concreto, estábamos en pañales, ¿verdad? ¿Sí? Imagínate, Claro. como te puse el ejemplo de México, que llevan creo que 60 años, si no es que más, haciendo doblaje. Luego hay casas, tengo entendido, en Argentina, casas de doblaje en Venezuela, también que llevaban décadas o llevan décadas haciendo doblaje, ¿sí? Obviamente hay que ser realistas, ¿sí? Nos llevan ventaja, ¿sí? Claro. Nos llevan años de preparación, años de experiencia, ¿sí? Años de saber cómo hacer las cosas, ¿sí? ¿Ok? Uh-huh. Pero eso no quita que también acá se hizo un buen trabajo, ¿sí? Independientemente te guste o no te guste, pero yo digo que, mira, compañías con tanta trayectoria, ¿sí? Streamings, lo que sea, canales, pues no nos van a contratar por un trabajo malo, supongo yo, ¿sí? ¿Ok? Si no les hubiera gustado a la primera, miren, esto no me gusta, ¿saben qué? Vamos a buscar otro cliente. Y no, por años tuvimos contratos, ¿sí? Con cadenas, ¿sí? Con canales de televisión, nos llamaban para doblar películas y eso, ¿sí? Hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? Uh-huh. ¿Ok? Por otro lado, también, como te dije anteriormente, críticas siempre va a haber, ¿sí? Críticas, todos estamos expuestos a la crítica, ¿sí? Tanto como tú estás expuesto a la crítica, sí, si tú desempeñando tu trabajo, tú te darás cuenta que alguien estará de acuerdo con lo que haces, otras personas que no, otras te dirán, mira, no me gusta por esto, no te gusta por lo otro. Uh-huh. Y eso no significa que sea malo, ¿sí? No significa que sea un mal trabajo, sino que, ok, va a haber gente que sí le va a parecer, otra gente que no. Uh-huh. Y este mundo así es para todo, ¿sí? Uh-huh. Así que por eso, lo que a mí respecta, con respecto a la crítica, siempre he sido consciente de eso, ¿sí? Uh-huh. ¿Ok? Claro, sí. Hablamos en términos de la serie en general, pero fíjate que a fuerza de ser honestos, y creo que en eso coinciden la mayoría de fans que valoran el primer doblaje que se hizo de la serie, Frenchy fue uno de los personajes más gustados. Es decir, tanto por el hecho de que inteligentemente, como ya describiste, no caíste digamos, a la hora de formar el personaje, de observar su fenotipo, no caíste en la trampa de hacerlo, como decirlo, estereotipado, no sé, que le diste su propia personalidad, lo ubicaste espacial y temporalmente en el lugar donde estaba, ¿no?
y supiste darle ese carisma, es decir, sí se siente que es francés, pero digamos que es más como, como, como común, como un francés que pudiese conocer que lleva tiempo viviendo ¿qué? En México, por decirlo así, en cualquier ciudad de América Latina, y que ya habla pues normalmente, pero que Claro. todavía tiene esa base, ¿no? Entonces, Frenchy ha sido una de las voces que más destaquen y que incluso cuando cayó el redoblaje mexicano del estudio mexicano Plan B, eh, la gente extrañó esa voz, muy en particular, porque en México optaron por anular totalmente el acento francés de Frenchy, es decir, lo hicieron sin ningún tipo de acento y quizá la gente extrañó esa nota de acento francés al fondo de tu interpretación. Entonces yo creo que la gente, incluso la gente dice, ¿por qué no llamaron los mexicanos a Mario Guardado, al que hizo la voz de Frenchy? Lo hubieran llamado ese, y también hubieran llamado al señor Sigüenza, porque esas dos voces son las mejores. Es lo que suele decir la gente. ¿Cómo recibes eso? Claro, como te digo, ¿sí? Eh, Uno no es moneda de oro, no es dinero para caerle bien a todo mundo, ¿sí? Y ya tú sabes que en este medio, en esta era de las redes sociales, hay gente que te va a criticar solo por atacarte, solo por, ¿verdad? Por la gana de hacerte sentir mal de alguna manera, o decirte que tú eres esto, tú eres lo, ya te imaginas, ¿sí? Sí, claro. Entonces yo me centro en lo que me alimenta, ¿sí? En lo que me nutre, en las críticas constructivas, en lo positivo. Y bueno, y sobre todo con mucho respeto, como te lo dije anteriormente, ¿sí? Si a ti te Ujú. gustó el doblaje salvadoreño, está muy bien. Y si no te gusta, también, igual que el doblaje mexicano, si te gusta bien, y si no, no pasa nada, no se acaba el mundo, ¿ok? No se va a empezar una guerra mundial por diferencia de ideas, de gustos del doblaje. Entonces, eso mismo, a mí en lo general no me afecta. Hubo mucha gente que sí, fíjate. Y yo creo que es más cuestión de gustos que de otra cosa. Fíjate que tuve la oportunidad de escuchar un poco del doblaje mexicano y yo considero que es muy bueno, ¿sí? Muy Sí, bueno. claro, claro. Sobre todo, claro, son una escuela, son una institución también. Mis referentes, mis ídolos del doblaje, casi todos son mexicanos, la mayoría. Claro que sí. Y yo creo que habrá sido por eso, ¿sí? Existe una batalla virtual, ¿sí? Que no, yo tengo la razón, no, tú no la tienes. Entonces, si tú te gusta más el doblaje este es porque no sabes nada y eres un ignorante. Y si yo oigo este, yo soy mejor porque sé distinguir la calidad. Sí, va más que todo por ahí. ¿Ok? En lo personal, yo creo que, como te dije, hicimos un buen trabajo, ¿sí? Imagínate tantos años que dejamos de hacer este doblaje y seguimos dando de qué hablar, ¿sí? Y Claro. porque es fácil criticar, pero yo que estuve ahí, ¿ok? Si tú has estado en los estudios de grabación, ¿sí? Has visto el proceso de la serie, ¿sí? Cómo la dirigen, ¿sí? Con la disciplina con la que la dirigen, el empeño, el corazón que le ponen los actores y las actrices de doblaje a esa serie, pues yo te puedo decir que hicimos lo mejor posible, ¿sí? Y eso se nota, ¿sí? Seguimos dando de qué hablar para bien o para mal, ¿sí? Y eso me satisface. Eso me satisface y porque también recibo críticas de todo tipo, pero también recibo muchas favorables, ¿sí? Y mucha gente que este personaje le marcó la voz y que, mira, yo hubiera querido que tú siguieras en esto, sí, no me gusta tanto el otro, pero, ¿verdad? Y eso me satisface porque ese es el objetivo de un personaje, ¿sí? Que te cale hondo, que tú lo recuerdes, que te familiarices. Y yo creo que ese objetivo se cumplió. Sí, exactamente. Y yo creo que, como ya lo decías, se trata precisamente de eso, ¿no? De valorar de darle ese lugar al final el trabajo habla por sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que con todas las, digámoslo así, no dificultades, sino que con todo ese espíritu de estar comenzando en El Salvador, en esta industria tan competitiva y tan exigente también, me parece que se llegó a un producto bastante bueno. De no ser así, pues Prime no lo hubiera tenido por 3 temporadas, ¿no? Las primeras 3 temporadas que fueron, incluso según los mismos fans, las mejores temporadas. Hay gente que, mira, vamos a hacer como un enganche con un poco de lo que está comentando las personas.
Este video lo vamos a resubir, de hecho, con tu entrevista, Mario, vamos a inaugurar el canal de YouTube de este servidor, porque sí queremos, Perfecto. de alguna manera queremos llevar esto a más vistas, ¿no? Porque en vivo siempre, acá en TikTok son pocas las vistas, pero ya estando en las plataformas más expansivas, pues podemos encontrar mucha más gente lo va a ver, ¿verdad? Entonces, desde ya saludamos a todas las personas que van a estar viendo este video en TikTok, en Facebook, en Instagram. Ya iremos subiéndolo a las diferentes plataformas. Y bueno, Fer nos Excelente. comenta por ahí, no quisiera meter la pata, pero en presencia de quién estamos. Fer, mira, esto fue una sorpresa, Fer. Quise prepararlo para ustedes como una sorpresa. De hecho, di una pista hoy en la tarde porque me animé a hacer un fandom de Frenchy con mucho respeto, tratando de, digamos, de alguna manera tomar como base la interpretación de acá de Mario Guardado. Mario Guardado fue el actor de doblaje en el primer doblaje salvadoreño, Fer, fíjate, que hizo la voz de Frenchy. Entonces, él es quien hizo la voz de Saludos. Frenchy. Ya Saludos, habrá Fer. oportunidad. Tengo una idea para que te reconozcan, Mario, a través del oído. Ya venías Claro que mencionando sí. cómo era el proceso de creación de la voz del personaje. Entonces yo Así quisiera es. que con cada uno de los atributos que vas analizando y desmenuzando el personaje, nos vayas mostrando esas capas de la voz hasta que llegues a la voz de Frenchy. No sé si te parece bien ese ejercicio. Sí, perfecto. Como te mencioné anteriormente, ¿ok? Esto ya viene del estudio actoral, ¿sí? De las artes escénicas, ¿ok? Para crear un personaje tú tienes que basarte en sus antecedentes, ¿sí? También le decimos las circunstancias dadas que rodean al personaje, ¿sí? Eh, de dónde viene, ¿sí? De dónde viene, dónde está situado, ¿ok? Para dónde va, cuál es su objetivo, eh, su entorno, ¿sí? ¿Quiénes son su círculo más cercano, su círculo social, ¿ok? ¿Cómo se comporta con cada uno de ellos, ¿ok? Eso sobre todo. Luego de eso, también analizas el aspecto corporal, como te dije anteriormente, ¿sí? ¿Ok? Si es un personaje grande, inmenso, de volumen, ¿ok? Obviamente no le vas a dar una voz suave, una voz aguda, ¿ok? Contrario a eso, si es un personaje, como te dije, más delgado, no tan alto, ¿sí? Ahí puedes aprovechar a darle una voz, sí, una voz no tan grave. Analizando eso, ¿ok? Entonces, ¿y qué es francés? Que lo dijimos anteriormente, ¿ok? Entonces yo me puse a pensar, bien, vamos a darle, ¿ok? Esta es mi voz normal, la que están escuchando ustedes, ¿sí? Ok, voy a colocar mi voz, ¿sí? En actuación colocamos la voz, ¿sí? En nuestros resonadores para que suene dependiendo muy grave, no tan grave, un poco más aguda, un poco más aguda, ¿sí? Así. Entonces, ok, ya tengo mi voz un poco más suave, ¿sí? Si te das cuenta, estoy sonando un poco más suave con mi voz porque ya la coloqué para que sonara de forma aguda. Ok, entonces vamos a irle metiendo el aspecto, el acento francés, la tonalidad francesa. Y como te dije anteriormente, que no suene muy caricaturesco, mon cul, oui, oui, ulala, ¿cómo está? ¿Sí? Y recordemos que es un personaje más frío, más calculador, ¿sí? No es tan bobo, todo lo está analizando. Y no dejo de lado mi acento francés. Hablo con seguridad de todo lo que estoy diciendo. Y el énfasis del acento francés está más que todo en la R, ¿ok? En la R, mon cul, mon amour, oui. Okay. Entonces lo llevamos de esa manera. Ya tengo una parte del personaje. Y dependiendo de las reacciones que me muestre en pantalla, si voy a reaccionar, mon cul, puedo ser más enamorado, puedo ser más audaz, puedo estar planeando algo. O puedo estar enojado, mon cul. Y así lo vas llevando por diferentes matices, por diferentes etapas al personaje, ¿sí? Pero de eso se trata, ¿sí? La creación del personaje. Bueno, creo que ahí pudimos notar las inflexiones y toda la transformación de la voz. Y de eso se trata, ¿no? De eso se trata, convertirse y vivir a ese personaje. Y de alguna manera darle también un toque personal, ¿no? Porque
Así es. Capone, el actor original, también hizo un trabajo similar, ¿no? Es decir, él trató la manera de hacer lo mismo que, que has descrito, ¿no? De ubicar al personaje y todo esto. Y yo creo que al final tu trabajo ha sido como un complemento bien interesante a ese trabajo que ya muy magistralmente realizó el actor, el Capone, ¿no? Así que yo creo que por eso también se complementa. El personaje también te la puso de una manera no fácil, pero sí te dio como una oportunidad para que pudieras también lucir tu talento, Mario. ¿No pensás eso? Claro que sí. Sí, mira, los castings, cualquiera que sea para teatro, sea para televisión, radio, doblaje, ¿sí? Se trata de dar lo mejor que puedas dar, ¿sí? Y sobre todo, pues llegar con propuestas, ¿sí? Ok, eso más que todo, ¿sí? Yo pienso que ese es el trabajo de un actor o una actriz, ¿sí? Existe el pensamiento erróneo de que tú vas a llegar a un escenario y vas a esperar a que el director o la directora te diga qué tienes que hacer, y cómo tienes que hacer, y cómo tienes que hablar, y cómo tienes que decir. No, tú como actor o como actriz tienes que llevar una propuesta, tienes que ya haber estudiado un personaje, ¿sí? Ya haber estudiado un guión que se te ha proporcionado anteriormente, o por lo menos un antecedente para audicionar, ¿sí? ¿Y qué te corresponde a ti? Pues estudiar, ¿sí? Prepararte, ¿ok? Para lograr un buen trabajo. Uh-huh. Cuando la serie salió, Mario, ¿cuál fue, digamos, seguiste la serie? Porque, digamos, a veces los actores de doblaje suelen hacer el trabajo y tal vez luego la serie la dejan por allá porque ellos siguen trabajando, ¿no? En tu caso, pues, en medio de tus ocupaciones como docente, como ya mencionabas, como profesional de la voz, de la actuación, ¿tuviste tiempo de poder ver la serie luego? Si te soy sincero, no tanto, la verdad. Fíjate que yo, la verdad, soy más fan, pero de los superhéroes que ya todo el mundo conoce. Sí, Marvel, DC, uno que otro de algún autor independiente, pero de voicing no tanto. Y mucha gente, para mucha gente es sorprendente eso, que me dice, ¿cómo es que no sigues la serie que le estás dando vida y todo? No, sí la sigo, sí la seguí, pero basado en antecedentes que me iban dando, sí. Cada vez que me tocaba fecha de grabación, de meterme al estudio, sí, y de la continuidad que había dejado en el capítulo en el cual había aparecido. Sí. Justamente así le fui dando seguimiento y más o menos sí, ya tenía una idea de qué trataba la serie, de qué caracterizaba a cada personaje, ¿sí? Y obviamente por lo mismo, fíjate que no he leído el cómic porque obviamente está basada en un cómic. Uh-huh. Entonces yo creo que para dar una opinión, un veredicto justo, yo creo que siempre hay que remitirte a los orígenes, ¿sí? Claro. Porque mucha gente también se limita a la serie de televisión, o solo se limita al libro o al cómic, a lo que tú quieras llamarle. Uh-huh. Entonces, no te sabría decir más o menos mi opinión con respecto a la serie porque no la conozco tanto así. Uh-huh. Pero bueno, sí le di seguimiento en uno que otro personaje, sí sabía de ciertas situaciones y muy irreverente, la verdad. Yo creo que eso caracterizó el éxito de la serie, que había muchos antihéroes o nos muestran la realidad de cómo serían los héroes en la vida real, ¿verdad? Claro. Que muchos, obviamente, ¿verdad? Como mucha gente que buscaría su propio beneficio, pues, ¿verdad? Actuarían acorde a eso también. Y hubieran grupos también que buscaran cómo detenerlos, cómo frenarlos a toda costa, cueste lo que cueste. Exactamente. Sí, hago hincapié en esa pregunta, Mario, porque justamente muchas veces eso pensamos, ¿no? Que los actores de repente graban y luego cuando el capítulo sale se van a ver la temporada completa como alguna especie de acto de vanidad personal, ¿no? Y no siempre es así. Por ejemplo, casos icónicos de los propios actores de las series, por ejemplo, el actor que hizo de Michael Scott en The Office, por ejemplo, se me ha ido su nombre ahorita, pero este señor, él me ha mencionado en infinidad de ocasiones que él no ha visto la serie. No la ha visto. ¿Y has visto la serie? No. Sí, yo estuve ahí, dice. yo la hice, yo estuve ahí, ya trabajé ahí y no quiero verla. ¿Así? Y todos se quedan como Incluso jalándose los cabellos porque es como, ¿cómo es posible que...? No,
No, ¿para qué? Dice, ya estuvo, ya pasó. Él recibe con mucha humildad y con mucho agrado el reconocimiento del público, ¿no? Y recuerda, obviamente, él todas las pasadas de la filmación. Y ahí es donde yo quisiera caer en la siguiente parte de esta plática que tenemos hoy día, amigos y amigas que nos están sintonizando y que nos van a ver luego en las redes sociales. Estamos hablando hoy con Mario Guardado, actor de doblaje salvadoreño. Una de las voces icónicas de la serie recién terminada en 2026, la serie The Boys. En el primer doblaje salvadoreño, Mario hizo la voz de Frenchy, un personaje muy recordado y con quien tenemos el placer y el gusto de hablar hoy. Entonces, Mario, te decía el tema de esto porque de alguna manera también habrá anécdotas, ¿no? Si los actores originales, cuando graban las series, tienen sus anécdotas y todo, en el mundo del doblaje también las hay, aunque claro, como ya lo han mencionado algunos actores mexicanos, ya la dinámica del doblaje no es como antes, es decir, antes metías a 5 o 6 actores en un solo estudio a interactuar, a hacer las escenas en un solo track y a ensayar hasta que les salieran. Pero ahora el proceso es diferente. Hablando un poco acerca de cómo vive un actor de doblaje hoy en día el proceso del doblaje y si a pesar de esa diferencia que se tiene hoy en día, hay algún nivel de interacción entre los actores o con el director. ¿Cómo es todo este rollo? Porque no existía la tecnología de grabar archivos en línea, en la nube, como quieras llamarle en internet, no existía, ¿sí? Ahí te daban un metraje de cinta, que tenía una duración exacta, y si te equivocabas, pues a veces así se tenía que ir o a veces había que redoblar, pero era justo, No podías guardar tu archivo y después unirlo con el de la otra persona y después, ¿verdad?, mezclarlo. No existía eso, tenían que estar, Así que en ese aspecto ya no es necesario. A veces te encuentras, a veces de casualidad estabas en el estudio junto a los demás actores que grababan el mismo capítulo que tú. Y te podías quedar en el estudio escuchando desde afuera cómo era que doblaban, cómo era que grababan a su personaje, pero no había una interacción como tal. Pero te ayudaba mucho en el sentido que te dabas cuenta cómo iba el programa, cómo iba desarrollándose ese capítulo de la serie, y bueno, así era básicamente como se hacía, ¿sí? Te hacían tu llamado, llegabas a la hora de la convocatoria, te daban un antecedente de qué es lo que había sucedido, y los directores, obviamente las directoras y los directores te decían por dónde agarrar, dónde llevar al personaje, ¿sí? Mira, que el personaje ha padecido esto y otro, trata de que suene de esta manera, ¿sí? Mira, ha sufrido, ha pasado por diversas cosas, ¿sí? Haz lo que suene así, mira, ¿no? Hazlo más convincente o repite esto porque de verdad que hay muchas cosas que pasan en un estudio de doblaje, ¿sí? Mucha gente cree que el trabajo sale limpio y la media hora que dura un capítulo o la hora, a esa hora termina. No. Hay repeticiones, porque obviamente si tienes un personaje principal, tienes que estar hablando mucho y repitiendo, porque obviamente somos seres humanos y nos vamos a equivocar, ¿sí? Exacto. Sobre todo en esto de la lectura, o vamos a trabarnos, se nos va a trabar la lengua, o vamos a leer mal alguna frase, alguna palabra, ¿sí? O nos quedamos sin aire y es normal. Entonces, hay que repetir, ¿sí? A veces, incluso te llegaré a decir que esto del doblaje es maravilloso, pero a veces también es tedioso. Y a veces yo podía entender lo que tú dijiste anteriormente de muchos actores de doblaje que no quieren ni saber del material que han doblado por lo mismo, porque han pasado tantas horas en estudio y repitiendo y haciendo lo mismo que dicen, ya, terminé, me voy a mi casa a hacer otra cosa. Claro, seguir con su vida. Exacto. Sí tiene sus cosas maravillosas y satisfactorias, pero también tiene su lado tedioso, ¿sí? Como todo, ¿sí? Como todo, ningún trabajo, por más soñado que sea, ¿sí? Todo es color de rosa, ¿sí? O todo es miel sobre hojuelas, como dicen. Exacto. Pero por lo general haces eso, ¿sí? Llegas, te dan un adelanto, te dan, ¿sí? Como una sinopsis de lo que se va a grabar ese día y tú, te metes a grabar en estudio y todo, Los directores también son muy comprensivos, a veces sí.
Si se prolonga mucho, ok, el tiempo de grabación, ellos mismos te dicen, mira, ¿quieres descansar un poco? Ok, ¿quieres salir a tomar agua o hacemos una pausa? Lo que sea, ¿sí? Así básicamente, ok. Pero al final la combinación de todo eso crea un buen trabajo. Sí, entonces podemos decir que la experiencia ahora es más una experiencia como, digamos, individual, es decir, el actor llega a su llamado, realiza la interpretación del personaje y luego viene el siguiente, ¿no? ¿Hay algún momento en el Exacto. cual se juntan los actores o ya es una cuestión más de ellos, entre ellos, buscarse o compartir como opiniones, retroalimentación del trabajo? ¿Existió esa posibilidad? ¿Lo permitió la dinámica? Fíjate que con algunas series sí, porque en doblaje hay algo que se llama ambientes. ¿Sí? Ujú. ¿A qué me refiero con esto? Ok. Escenas donde habla mucha gente simultáneamente, ¿verdad? En algún lugar público, por ejemplo. ¿Dónde se da esto más que todo? En restaurantes, en cafés, en oficinas, ¿verdad? Lugares turísticos al aire libre, que en muchas series o películas todos los han visto, ¿sí? Se oyen voces hablando, pero solo se oye un murmullo, así que, ¿sí? Entonces a veces era necesario hacer eso en doblaje. Ahí sí te digo que había que congeniar varias personas en el estudio para que se lograra eso, porque sí, mezclando y mezclando voces, sí, de cada uno por separado no da buen resultado. Exacto. Entonces sí, para que tuviera más naturalidad se hacía eso, ahí sí congeniábamos todos. Pero como te digo anteriormente, si coincidíamos, si había un capítulo, ¿ok? Donde salían varios personajes y tu llamado de convocatoria era próximo al de los personajes, ¿sí? O sea, coincidían en horarios y todo eso, pues ahí sí congeniabas y se ponían a hablar de la serie, de cómo, ¿verdad? Cómo ibas a hacer con tu personaje. Y bueno, era divertido también en parte porque, como te digo, hay errores y todo. A veces te dan el guión por primera vez y hay frases o situaciones que son chistosas. Imagínate que el público ya de ver la serie se ríe. Imagínate tú doblándolo por primera vez, algo gracioso. También se ha dado que te agarra la risa en el estudio, ¿verdad? Y que se ríen tras la puerta y todo eso. Así que también por ese lado se disfruta también. ¿Cómo ves el futuro del doblaje en El Salvador después de todo este avance que hubo y que luego ahora estamos como en pausa en ese aspecto? ¿Cómo ves el futuro ahí, Mario? A muchos, ¿ok? Nos viene acechando en esta era la IA, ¿ok? Que nadie está exento de la IA, ¿ok? Ujú. Que incluso va desplazando muchas veces a muchas personas especialistas, ¿verdad? De profesionales en su área, ¿ok? Que los va haciendo de menos. Yo me atrevería a decir que ese fenómeno también se está dando en el doblaje a nivel mundial. Mira, por ejemplo, en México, incluso eh, hace un tiempo hubo protestas, así, de marchas en la calle. ¿Por qué? Porque estaban replicando sus voces, ¿ok? Muchas compañías ya estaban replicando voces de actrices y actores de doblaje. Ujú. O al contrario, ¿sí? Muchos se prestaban a dar su voz voluntariamente, ¿para qué? Para que se las mezclaran y nunca más te iban a llamar, ¿ok? Porque ya tenían tu molde y lo iban a reproducir las veces que ellos quisieran con los derechos que tú les cediste, ¿ok? Por ese lado, fíjate que sí es muy incierto, ¿okay? El mundo del doblaje. Y también, incluso en esta plataforma, tú te puedes dar cuenta que ya mucha gente usa las aplicaciones de voces, ¿okay? Que ya están incluidas acá, ¿verdad? Para describir lo que pasa en su video. ¿Okay? Ujú. Entonces también nos están haciendo de lado. Y yo creo que en El Salvador también eso sucede también. Apenas estábamos en un resurgir, como te dije, si llevamos años, pero a comparación de otros países, estábamos en un resurgir y viene esto y nos desploma. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues difícil, pero a la vez siento también un poco de esperanza porque todavía se ve gente que quiere, que conecta con el factor humano. ¿Okay? Hay gente que te puede decir, yo prefiero escuchar a un actor de doblaje, a una actriz de doblaje de viva voz. ¿Sí? Yo lo siento vivos, yo con Mía siento un personaje plano, a mí no me transmite nada.
Y pasa con eso, pasa con los diseñadores, ¿sí? Diseñadores gráficos, ¿ok? Que tú haces un anuncio, un comercial con IA y muchos te dirán, yo no siento nada, a mí no me transmite nada, ¿sí? Entonces yo siento que todavía se mantiene eso, ¿sí? Todavía hay gente que gusta o siente atracción por ese lado humano. Claro, claro. Pero así como a nivel de estudio, te digo yo, como un estudio físico, así como bla, 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 está muy difícil, ¿sí? Yo creo que más que todo, ahora sí, ayudándonos de la tecnología, esto del doblaje remoto, ¿ok? Que está un poco en auge también, yo creo que eso podría mantener acá, por lo menos en el país, vivo el doblaje, ¿sí? Cuesta más, costaría más porque ya serían proyectos independientes, ¿verdad? Sin mediadores, como productoras y todo eso, pero tal vez será posible. Yo digo que poco a poco va a ser posible, ¿sí? Así que batallamos con un grande, pero yo digo que 50 y 50, ¿sí? Así como podemos resurgir, así también podemos estar un poco opacados, pero tú sabes que el artista no se rinde ante nada y se manifiesta ante todo lo que se le presente y encuentra la manera. Sí, exactamente. Yo creo que has mencionado algo bien interesante con todo lo que pasó en México, ¿no? Y cómo se armó todo un movimiento para que de alguna manera las autoridades allá reconocieran Claro. al doblaje y como un oficio, como una profesión, digamos, importante para el desarrollo cultural de México también, porque como, claro, la meca del doblaje la ubican en México, en Latinoamérica. Entonces, y al final pues ahí han tenido ellos su logro también de frenar esos abusos que se estaban Exacto. cometiendo, ¿no? Y que todavía sucede. De hecho, varios actores y actrices se han quejado públicamente del uso de su voz, eh, y han logrado de alguna manera, pues, la gente que los use, qué sé yo, para sus negocios, como ya ha pasado en algunas ocasiones, han logrado que lo borren, por ejemplo, o que se disculpen, porque ya cuando entienden el contexto de lo que significa para el actor, para la actriz, dar su voz, ¿no? Entonces ya la Claro. gente no recapacita de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que, como decís, el futuro es un poco incierto, pero al mismo tiempo existen algunos horizontes que se pueden cruzar, como por ejemplo el trabajo remoto y todo eso. También el tema de la formación, porque claro, ustedes se formaron en actuación, y tal vez, no sé, aunque todavía no haya como mucho chance de hacerlo como se hacía, tal vez se puede continuar dentro de la enseñanza de la actuación, como en tu caso, meter también esta rama, ¿no? Como me imagino que lo harás, no sé si esto se hace aún en la academia, de actuación, ¿cómo se maneja todo este asunto? Contanos. En cuanto al doblaje, sí cuesta un poco más, como te digo, ¿sí? Ya Estudios Bla 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 era la única casa de doblaje acá en El Salvador que cerró operaciones, ¿sí? Entonces no hay otra más, ¿sí? Hay otras academias que se especializan en voz, pero están más enfocadas en cuanto a la publicidad, ¿sí? De esas hay más, ¿sí? En cuanto a publicidad, locución comercial, locución para radio, pero para doblaje es un poco más intermitente, ¿sí? Ujú. Por lo mismo que ya no hay campo, ¿sí? Ya no hay, como te digo, no hay dónde aplicar. Si tú tomas un curso de doblaje o algo, es más difícil buscar dónde puedes abrirte campo. Ujú. Pero sin embargo, puedes aprender. Hay otras formas de aprender. Mira, yo como docente siempre, de hecho, en la universidad que daba clases, siempre hacía énfasis en mi asignatura de eso, ¿sí? Un área era para oratoria, que es muy importante en el doblaje, que tú domines la oratoria, ¿ok? La técnica para hablar, para modular tu voz, para darle flexibilidad a los textos que lees, ¿ok? También enfocada en locución comercial y por último en doblaje, ¿sí? Unir esas áreas, ¿sí? Para que no te quedes estancado en una sola, ¿ok? Y en lo personal yo te digo, yo trato de educarme como sea, mira, y aquí vamos de nuevo a las maravillas, que no todo es malo de la tecnología, ¿sí? Mira que tenemos en las redes, en páginas, tú puedes ver tutoriales de lo que quieras, ¿sí? Tutoriales, conferencias, ¿sí? Puedes buscar libros, estudios, apuntes de lo que quieras, ¿sí? Y yo, en todo momento, ¿ok? Aunque no esté en una academia, no esté en una universidad o en una escuela, pero
Por mi parte, yo te digo, yo cada vez trato de informarme, de estar al tanto de cómo evolucionar, ¿sí? ¿Ok? Ujú. Estoy viendo tutoriales, busco libros acerca del trabajo vocal, ¿ok? Me informo, busco documentos, también trato de participar en conferencias, en talleres que estén a mi alcance. Así que también no estamos lejos, ¿sí? No estamos lejos de querer aprender si nos lo proponemos, ¿sí? Así como en la red podemos encontrar muchas veces diversión, ¿sí? Diversión, distractores, también podemos encontrar eso, ¿sí? Aprender lo que nosotros querramos y de la voz hay mucho, como te dije. Hay libros, hay videos, hay tutoriales, hay pequeñas clases, hay resúmenes de lo que quieras, ¿sí? Y si tú empiezas desde ya, ¿ok? Eso es importante. Si tú empiezas desde ya por iniciativa tuya, si alguna vez se te presenta un casting o un proyecto, pues ya llegas preparado y eso se nota y eso te da ventaja. Ponen los ojos en ti y dicen esta persona tiene potencial, aprovechémoslo. Sí, exactamente. Y bueno, es bastante, digamos, es de mucho provecho que de repente haya gente o descubramos que detrás de las voces que vemos en la pantalla exista gente que tenga esa claridad como la que vos tenés. Mi respeto realmente a tu Gracias. trabajo y también al trabajo de los demás actores y actrices que no solo en esta serie, no solo en The Voice, sino que en muchas otras producciones hemos podido escuchar el sello salvadoreño. Yo creo que mucho de eso se puede ver en Prime, en Nat Geo, en algunas cosas de Fox. Es decir, hay mucho talento, hubo un momento en que se aprovechó cuando la puerta estaba abierta hacia el mercado internacional y las cosas van cambiando, el mundo va transformándose y lo bueno es saber que al menos si hay un resurgimiento o hay algo más, eh, hay alguna nueva oportunidad para que El Salvador de alguna manera vuelva a demostrar lo que tiene, pues ya hay, digamos, un camino ahí recorrido y hay gente que está esperando, hay gente que como vos están esperando la oportunidad, ¿no? De poder continuar. Bueno, Mario, ya como para ir cerrando esta plática, que no te quisiéramos quitar más de tu tiempo, ha pasado ya casi una hora. Para nada. Eh, Estoy a gusto, como no te imaginas. sí, vamos a terminar nada más. De alguna manera, no sé si pudieras de alguna forma darnos como una especie de, no sé, saludo o alguna frase reflexionando sobre esto como Frenchy. ¿Qué diría Frenchy ante todo esto? ¿Ok? Bueno, Frenchy diría, eh, bueno, no sé. Yo no soy muy efusivo, Monku. Te voy a decir por qué. La única que me ha hecho efusivo ha sido Kimiko. La única que ha roto mi corazón, pero también lo ha unido, lo ha pegado. ¿Ok? Así que no tengo mucho que decir, solo tengo que decirte que todos podemos vencer a esos super que se creen más que nosotros. Nosotros tenemos el poder, Monko. Dime, ¿te unes conmigo o te quedas fuera? Excelente, perfecto. Aplausos ahí, maestro. Realmente Gracias, gracias. que nos ha gustado mucho tenerte acá como invitado este día, invitado especial en esta dinámica. Gracias a ustedes, No gracias. no te imaginas lo mucho que significa para mí en lo personal platicar contigo y descubrir que sos un gran profesional detrás de esa voz tan talentosa que pudimos ver en esta serie en The Voice, que es Frenchy. Y además, mucho de su trabajo, ¿verdad? Que puede ustedes pueden encontrar la información de Mario ahí en su perfil de Instagram, donde se mantiene más activo. Regalarnos cuál es tu link de Instagram para que te puedan seguir y también puedan conocer todo tu trabajo, Mario. Claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como Mario Calel Guardado. ¿Sí? Calel con K. ¿Sí? Mario Calel Guardado, todo unido en minúsculas. Y por esta red, por TikTok también. Igual. Mario Calel Guardado. Perfecto, Mario. Realmente ha sido un gusto tenerte acá en el live con nosotros y esperamos que, bueno, El no honor sea es mío.
que no sea la última vez, tal vez más adelante, cuando tengas nuevas cosas que comentarnos, que contarnos, pues con mucho gusto puedes contar con esta ventana que esperamos mantener. Y si tuviéramos que entrevistar o buscar entrevistar a otro de los actores o actrices de ese cast de The Voice, ¿quién crees que podría ser el próximo? ¿Quién crees que podría animarse? Pues mira, Francisco Sigüenza yo siento que es de los más representativos, ¿ok? Un gran director, un gran locutor y sobre todo caracterizaba este personaje tan relevante, Homelander, ¿sí? Yo siento que él más que todo, él es casi que el emblema de la serie, ¿sí? ¿Ok? También junto con Butcher, también que es Mario Chévez, un gran director también, que tuve la oportunidad de ser dirigido por él, muy profesional, excelente en su rama, ¿ok? Mario Chévez, ¿ok? Ellos dos yo siento que podrían aportar muchísimo a este programa, a estas, no te digo, a estos live, a estos espacios también, serían de mucho provecho, ¿sí? Claro, sí, siento que este es el momento, fíjate Mario, porque no creo que nadie más lo está haciendo en este momento. Yo siento que este es el momento clave, porque es el momento justo, como ya te mencionaba, en que la serie ha concluido y que ya ha pasado de ser una serie en emisión a convertirse en una referencia y, digámoslo así, hasta en una serie de culto. Y que El Salvador haya dejado su huella ahí es algo muy significativo y que a mucha gente todavía le guste o lo esté buscando, pues también es de mucho valor. Así que gracias y muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes de verdad y yo encantado de estar acá. Muchas gracias también por todo el cariño que recibo, por todas las cosas positivas, sus comentarios, de verdad. Mira, me llenan de mucha satisfacción. Me hacen darme cuenta de que ha valido la pena, ¿sí? Todo el empeño que le metí a ese trabajo, al personaje, todo el trabajo, las horas que le invertí, pues me doy por satisfecho. Y gracias, de verdad, gracias por recordarme todavía después de tanto tiempo, de verdad. Soy para usted, me debo a ustedes. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Mario. Y bueno, gracias amigos y amigas que han estado a lo largo de este live aquí y también a quienes van a estar, que van a ser muchos más, esperemos, que van a buscar y encontrar esta entrevista. Gracias por estar pendientes y esperamos poder continuar esta racha de actores y actrices de doblaje de esta serie que tanto nos ha dado y que tanto nos ha gustado. Gracias Mario y gracias amigos y amigas. Nos encontraremos en una próxima emisión. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos, gracias.